Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Hay muchas maneras de estar en el mundo. Una de ellas es implicarse. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Volvemos con un nuevo capítulo de comunicación comunitaria y participación ciudadana en la mañana de este jueves, donde las ideas se comparten y las realidades se van a analizar desde lo colectivo. Vamos a seguir escuchando a quienes dan un paso al frente, se organizan, proponen y construyen comunidad desde sus propios entornos. Ahí está la clave. Vivimos conectados, es una realidad. Las redes sociales, las plataformas digitales y la tecnología forman parte de la vida cotidiana de pibes, pibas y adolescentes. Pero junto a las oportunidades también surgen retos. La exposición permanente, la presión del like, la huella digital, la desinformación o las violencias que también se producen en el entorno online. Un escenario que evoluciona a gran velocidad y que exige nuevas herramientas educativas para comprenderlo y afrontarlo con responsabilidad. Hoy vamos a poner el foco, o mejor dicho el micrófono, en la necesidad de educar en ética digital, en convivencia y en cuidados en la red. Porque no basta con saber usar la tecnología, es fundamental aprender a participar de forma crítica, respetuosa e igualitaria, construyendo espacios digitales más seguros y humanos para todas y todos. Educar en el entorno digital es, en definitiva, educar en ciudadanía, derechos y valores también en la pantalla. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Una luz encendida, pantallas abiertas marcando la vida, palabras que viajan sin pedir permiso, mensajes que pesan si faltan los avisos. Un gesto pequeño se vuelve gigante, un eco constante, brillante y punzante. Todo se queda flotando en el viento, todo construye también el momento. Si lo que comparto habla de mí, que sea reflejo de lo que soy aquí. Conectados pero con cuidado, que el respeto viaja a cada
podamos confiar. No todo es brillo ni aprobación. Hay sombras ocultas tras la emoción. Miradas que juzgan desde el anonimato. Heridas que duelen en formato dato. Pero hay otra forma de estar presente, más justa, más libre, más consciente, sembrando palabras que sepan cuidar, dejando una huella que invite a sumar. Si el mundo cambia con un clic, que cambie también desde mí. Conectados, pero con cuidado, que el respeto viaje a cada lado. Conectados, con corazón, más conciencia en cada acción. Que la red también sea hogar, donde podamos confiar. Muy buenos días. Hoy en Sansofé ponemos el foco en un tema que atraviesa nuestras vidas a diario: cómo habitamos el mundo digital y qué valores lo sostienen. Nos acompaña Ana Lidia Fernández Layos, directora de Opciónate, una entidad con amplia trayectoria en la intervención social, la igualdad y la educación crítica en Canarias. Conversamos sobre el proyecto Ciudadanía y Ética Digital, una iniciativa que impulsa una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el entorno online, especialmente entre jóvenes, familias y comunidad educativa. Ana Lidia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Sansofé. Muchísimas gracias por invitarme. Para situar a nuestra audiencia, ¿qué es Opciónate? ¿Cuál es su misión y qué líneas de trabajo desarrolla actualmente en Canarias? Bueno, pues Opciónate es una asociación sin ánimo de lucro que tiene sede aquí en Las Palmas y trabajamos mayoritariamente en Gran Canaria, en las Islas Canarias, aunque también realizamos algunas acciones a nivel nacional y también en el ámbito europeo. Venimos de la Cooperación Internacional al Desarrollo, con lo que también estamos en contacto en ocasiones con redes de otros países que trabajan en la misma línea, ¿no? Nosotras nacimos con la vocación de promover principalmente la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas a través de la inteligencia emocional y social y a través de la investigación, la formación y también la asesoría tanto a instituciones como a colectivos. En los últimos años nos hemos especializado no solamente en el trabajo del ámbito presencial y de la ciudadanía como la entendíamos antes, ¿no? Del trabajo comunitario, el trabajo de barrio, el trabajo en las ciudades, en lo presencial, sino que también en la medida en que el ámbito digital y el mundo digital es cada vez más importante, ¿no? Y ocupa un lugar primordial en la vida de todos y todas, nos hemos ido especializando en cómo se ejercen o no los derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas y cómo nos relacionamos y qué es lo que está ocurriendo, las ventajas y también los inconvenientes y los riesgos y los peligros y los desacuerdos, los conflictos y las violencias en el mundo online. Entonces decidimos trabajar no solamente en la promoción de la igualdad, sino también de la ciberigualdad y promover la ética digital y el pensamiento crítico, siempre con metodologías vivenciales y participativas. Ahora Opciónate se ha trasladado, como lo has dicho, ha ido migrando en el tiempo. Podemos usar esa palabra, migrar en el tiempo. Y nace el proyecto Ciudadanía y Ética Digital. ¿Qué necesidad concreta detectaron para poner este proyecto en marcha? Pues este proyecto en realidad es como estaba intentando pensar por el camino y creo que es la 7ª edición del trabajo que venimos realizando
con financiación de la convocatoria de subvenciones de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Y comenzamos trabajando en un proyecto que se llamaba Jóvenes y Ciudadanía, o Jóvenes y Ciberciudadanía, o así, porque hemos ido cambiando los nombres, en la creación de campañas, ¿no?, con centros de secundaria primero, y luego también hemos venido trabajando con el último ciclo de los centros de primaria, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto nace en realidad como continuidad. Los centros educativos con los que venimos trabajando todos estos años, y hemos venido trabajando a través de, como decía, formaciones participativas y vivenciales con las y los jóvenes. La creación de quiz, de un cuestionario online de autorreflexión sobre la ciberciudadanía. Hemos desarrollado un ciberpasaporte como una acreditación que recibían las y los jóvenes cuando tenían ciertos conocimientos y que garantizaba de alguna manera que se van a relacionar de manera sana, ¿no?, online. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho cortometrajes. Muy interesante. Con los propios jóvenes. Ya van ahí, yo creo que más que algo digital, van en vías de periodismo. Sí, es que es así. Claro, porque lo que queríamos es que las y los jóvenes reflexionen sobre todos estos temas y desarrollen sus propios materiales. Porque no es lo mismo el que les hablé yo ya con mis casi 50 años, ¿no? Conste que no los parece. Es muy joven y muy bella. Muchas gracias. Pero no dejo de ser una señora para estos jóvenes. Y entonces es muy importante que, aunque en nuestro equipo podamos trabajar personas de distintas edades, el lenguaje lo creen y lo reciban las y los jóvenes de las distintas edades. E incluso en muchas ocasiones hemos trabajado para que ellos y ellas desarrollen materiales y hagan presentaciones para sus familias y para los cursos inferiores, ¿no?, sobre estos temas. Y bueno, pues en este proyecto la novedad es que, bueno, con una propuesta didáctica que elaboramos a petición del profesorado con el que trabajábamos, ¿no?, y que resume dinámicas, materiales, etcétera, para hacer al menos 12 sesiones en el marco de la asignatura de primero de secundaria de valores, pero que puede ser adaptada perfectamente para la asignatura de lengua, para identificar bulos, para filosofía, para distintas asignaturas de otros cursos, y así lo estamos haciendo. Bueno, pues cada vez nos han planteado más desde los centros educativos la necesidad de hablar de los cuidados. Entonces, en este proyecto seguimos avanzando, difundiendo esa propuesta didáctica, formando a docentes para que acompañando a docentes para que puedan mejorar sus clases, ¿no?, con estas temáticas que están en el currículo oficial del Gobierno de Canarias, impartiendo algunas sesiones participativas y vivenciales con esta propuesta didáctica en las clases de distintos centros de la isla, y poniendo mucho énfasis en la reflexión sobre el autocuidado online y sobre los cuidados a las otras personas, y cómo somos todos y todas influencers, porque podemos en un momento dado decidir qué hacemos, cómo nos relacionamos, cómo contribuimos a que haya un buen ambiente o haya un conflicto o haya una violencia en, por ejemplo, lo que es la primera incursión en una plataforma social online, que es el grupo de WhatsApp que se crea cuando empieza en el instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento justo en medio del desarrollo del proyecto de este año en esta línea. Me llama la atención que el proyecto se llama Ciudadanía y Ética Digital. El término ciudadanía no es habitual, o sea, no lo he escuchado en tantos términos en los proyectos. Y bueno, te hablo de los que han estado en Sansofé, de los que conozco, y ¿qué significa exactamente y qué aporta frente al concepto tradicional de ciudadanía digital? Pues, a ver, la ciudadanía es muy importante que la asumamos como los derechos y deberes, como el pacto social que decidimos, ¿no?, o que está implícito cuando vivimos en un lugar, ¿no? Entonces es muy importante que los chicos y chicas, cuando ya empiezan a tomar conciencia desde primaria de lo que es habitar un espacio en relación, sepan que la ciudadanía se ejerce en todas partes, desde chiquititos y chiquititas.
Entonces, lo que nosotros venimos reflexionando junto con las y los profesionales con los que hemos trabajado todos estos años y seguimos, es que una de las conclusiones es que sí que, por supuesto, hay que seguir trabajando en la ética y en los valores familiares, sociales, educativos que inculcamos a nuestros y nuestras más peques, pero que hay mucho más consenso social sobre los valores de ciudadanía, de cómo me comporto en el ámbito presencial, cómo me tengo que comportar, cómo no, qué puedo hacer, qué no, en función de las edades, qué me corresponde, qué no. Y en el mundo online esto se ha ido quedando un poquito atrás y hay muchas incoherencias, hay mucha falta de conocimiento, hay mucha falta de diálogo, ¿no? Sobre cuando estoy en una conversación online, qué vale y qué no, y qué impacto tiene cuando yo digo algo a alguien, ¿no? Porque algo que está ocurriendo es que la despersonalización, el anonimato, el que tras la pantalla todos y todas somos muy valientes o muy, ¿cómo decir?, más descuidados, más descuidadas o más impulsivos o impulsivas, y deshumanizamos a las personas que están al otro lado. Se nos olvida que hay personas detrás con emociones, con sentimientos, con caras, que tienen padre, madre, que pueden ser nuestros amigos o los amigos o amigas de otros. Pues nos atrevemos a hacer cosas que no haríamos cara a cara y que muchas veces tienen un impacto emocional que es difícil subsanar una vez que se ha cometido esta violencia, por ejemplo, ¿no? En los grupos de WhatsApp están ocurriendo muchas cosas preocupantes entre niños y niñas muy peques, porque cada vez más se están dando dispositivos digitales a menor edad, ¿no? Hemos hecho una investigación con la Universidad de Deusto que publicamos este año con primaria, y los niños y niñas ya desde primero de primaria, 6 años, son muy conscientes de los riesgos de Internet. Muchos y muchas ya han tenido un smartphone, aunque no sea propio de su abuela, de su padre, de su madre, de su hermano, de su hermana. Han accedido a contenidos no adecuados, están más horas de las que les conviene o de las que les vienen bien, y han vivido situaciones de tensión porque alguna persona adulta les ha contactado. Están ocurriendo muchas cosas que es muy importante hablar, dialogar y trabajar. Entonces, la ciudadanía digital lo que implica es que pongamos encima de la mesa todas estas cosas y que pongamos encima de la mesa si tengo derechos y deberes presencialmente como persona, como ciudadana que me relaciono en un contexto concreto. El mundo online es un contexto concreto y real. Y decías algo muy interesante, o sea, hablabas de riesgos y según tus investigaciones, porque además has hecho investigaciones con universidades, ¿cuáles son los principales riesgos que están enfrentando hoy los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes? O sea, quiero que me hables de esto, en este entorno digital. ¿Cuál es, según tu experiencia y lo que has vivido y lo que has investigado? Bueno, pues existen, por un lado, riesgos físicos que tienen que ver con la pasividad, que tienen que ver con pasar demasiadas horas dentro de casa, en malas posturas, quietos, lo cual da lugar a problemas de espalda, problemas de visión por las pantallas. Vemos a bebés chiquititos. Los carros de bebés están habilitando cositas para que puedan tener la pantalla delante mientras pasean, por ejemplo, ¿no? Entonces está habiendo riesgos físicos o riesgos, digamos, psíquicos y de su desarrollo cerebral, digamos, sí, de aprendizaje, desarrollo cognitivo, muy graves, ¿no? Y está habiendo problemas de aprendizaje y problemas de atención y de concentración derivados de estar en un número excesivo de horas delante de la pantalla, porque además el día tiene 24 horas. Cuando preguntamos en los centros educativos y en los estudios que hemos hecho cuántas horas están al día, lo que nos dicen es que la mayoría están más de 5 horas al día y no nos salen las cuentas porque en el cole están 6. Y si les sumas cuándo comen y cuándo duermen, implica que qué otras cosas hacen, cuándo hacen deporte, cuándo van al parque, cuándo juegan, cuándo interactúan. Como no digitalmente, sino de frente, como seres humanos.
cuando hacen extraescolares, cuando pasean, es muy increíble, ¿no? Y los fines de semana nos dicen que a veces están 7-8 horas al día. Eso es un problema grave. Entonces, por un lado está el número de horas, ¿no?, que están delante de una pantalla. Por no hablar de que durante el tiempo que están en los centros educativos, dependiendo de de las normas del centro y del sistema educativo o de lo que haya decidido el centro, también ocupan X horas con pantallas vinculadas con el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado está el acceso a contenidos inadecuados. De excesiva violencia, pornografía dura, no hablamos solamente de la pornografía, a la que por supuesto es machista y violenta, a la que podíamos acceder, pues ya les decía yo, mi edad, hace años, sino que ahora se ha agravado, ¿no? Y el tipo de pornografía que existe y a la que tienen acceso es mucho más grave, mucho más violenta, incita mucho más a una violencia extrema, ¿no? Entonces están teniendo este riesgo a través del acceso directo. A veces les salta, hay una responsabilidad de las plataformas, hay una responsabilidad también de las empresas tecnológicas, hay una responsabilidad en la medida que niños muy pequeños están viendo Peppa Pig y de repente les salta un anuncio inadecuado. Ya no solo que lo busquen, sino que a veces les salta, ¿no? No es que no se puede controlar, es incontrolable y muchos dirán, bueno, pero después empiezan a tener curiosidad por esto, porque también estamos pensando en que esa es una edad, sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, es una edad de curiosidades, de querer saber, de querer ser. Ya en los jóvenes es más difícil, adolescentes y jóvenes es una etapa muy difícil porque quieren ser adultos y entonces estas cosas llegan sin pedirlo. Y también lo que decías desde el punto de vista cognitivo, todo el tiempo delante de una pantalla, eso te limita el lenguaje. A veces algunos niños hablan como si fueran robots y tú dices, ¿por qué lo hacen? Y es porque están todo el tiempo en eso. Viven como en un mundo paralelo. Están saliendo noticias esta semana, además, que cuando se hablan de brechas digitales, yo ahora hablaría de otra brecha, que no sé cómo no sé cómo denominarla del todo todavía, pero ha salido una noticia esta semana que las familias de mayores ingresos económicos son las que están limitando más el acceso a las pantallas de los niños y niñas. Lo cual quiere decir que los niños y niñas que estén en una situación social, en un contexto social o familiar más difícil o con menores recursos económicos, precisamente son los más vulnerables. Entonces existe una vulnerabilidad económica que causa una brecha mayor, ya no en el acceso a la tecnología, sino en el acceso adecuado a la tecnología. Y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y luego me decías riesgos, un poco por finalizar esta parte, ¿no? Está el riesgo también de las adicciones. Por supuesto. Que están siendo muy, muy graves y los riesgos que conlleva el recibir ciberviolencias. Lo que hacen las nuevas tecnologías es que magnifican lo positivo porque nos permiten tener acceso al conocimiento, a las personas de una manera maravillosa, pero también magnifican las violencias. También. Y entonces los impactos de las ciberviolencias de todo tipo, aunque está demostrado que las personas que tienen una mayor posibilidad de recibir ciberviolencias o violencias son las mujeres y las niñas, las personas de una orientación sexual no heterosexual o no normativa, de una identidad sexual no normativa, y luego personas racializadas o personas extranjeras, ¿no? Un poco los colectivos, las personas. Es que me niego a hablar de colectivo cuando hablamos de mujeres y niñas, porque somos más de la mitad de la población, pero bueno, sí. Por decirlo de alguna manera, los grupos poblacionales que tenemos más problemas numéricamente y en impacto y en gravedad son los de siempre, los que no son hombres, binarios, cis, heterosexuales y blancos, ¿no? Sí, o sea que todos los demás estamos fuera. Totalmente. Y algunas con múltiples discriminaciones, sí. ¿No? Porque también, pues si además de ser mujer no eres cis, eres racializada y eres extranjera, pues ya tienes 5 discriminaciones posibles, estamos... ¿no? Claro. Y entonces es muy importante ir trabajando los valores. Y luego me decías del contacto del concepto de ciudadanía. Nosotras, en este proyecto de este año,
hemos incorporado un trabajo que venimos realizando en otros proyectos y que queríamos ponerle protagonismo, que es la cuidadanía. Y es interesante enfocarlo en el autocuidado y en los cuidados a las y los demás. O sea, porque en realidad el proyecto se llama Cuidadanía. Es que al principio tenías que haberme dicho, lo leí mal. No, ¿sabes qué pasa? Que creo que en los documentos oficiales aparece como ciudadanía sí. Porque en algún momento el corrector automático sí. debió corregir de cuidadanía a ciudadanía, por eso no te corregí. Y entonces digo, porque recuerdas que estuvimos previamente, cuando estábamos preparando el programa, estuvimos hablando de esto, y venía ciudadanía. Claro. Y ahora estoy leyendo y me estoy percatando porque digo, bueno, es que le estoy preguntando algo que no, o sea, y es, vamos a rectificar, Proyecto Cuidadanía y Ética Digital. Entonces, por eso el término no es ciudadanía, el término es cuidadanía, que no es algo habitual. Pudiéramos decir, es un término que han empleado ustedes. ¿Por qué? Existe ya. Es que desde América Latina, no sé quién lo acuñó. No, porque buscar. Estoy pensando ahora si existe en el diccionario de la Real Academia. Eso no sé, pero como la Real Academia con ciertos términos tarda en incorporarlos. Sí, ese es un tema del que no quiero hablar porque hay muchas personas que tienen y yo tengo mi criterio sobre eso. Porque... Claro, o sea, el lenguaje está vivo, ¿no? Entonces luego el lenguaje evoluciona y luego pues la Real Academia Española lo va incorporando en la medida que deciden, ¿no? Pero bueno, desde América Latina se lleva trabajando muchos años, pero más de 20 años en la economía de los cuidados. Uh-huh. De hecho, ha habido cumbres internacionales. Y dentro de este trabajo de la economía de los cuidados y de qué manera es muy importante colocar los cuidados en el centro, surgió, no sé dónde ni cómo, pero surgió dentro del movimiento feminista y en el marco de este trabajo. Volvemos las mujeres entonces a estar en primera línea. Sí, la cuidadanía. Cuidadanía ya en este caso digital. Claro, entonces la cuidadanía implica los derechos y deberes de a ser cuidado y a cuidar, ¿no? Que al final los seres humanos, si no nos tenemos cuidamos, que cuidarnos. Nos morimos. O sea, es que en la pirámide de Maslow lo primero es cuidar y cuidarnos. Así es. Si no, no sobreviviríamos. Y por eso está en el centro. Y claro, pues luego lo que hablábamos antes, nos enseñan mucho más a cómo cuidarnos unos a otros, desde por el ejemplo, desde bebés, ¿no? Sí. En lo presencial. Pero el mundo digital, que ya no es nuevo, porque ya me niego a hablar de nuevas tecnologías, llevamos muchos años, llevamos ya décadas con el mundo digital, es un mundo en el que todavía se permiten agresiones y se me permiten faltas de cuidado y violencias que no permitiríamos ni realizaríamos en el mundo presencial. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esto no es la guerra de las galaxias, que no todo el mundo es completamente malo ni completamente bueno. Ni absolutamente bueno. Entonces, algo que venimos trabajando también con las y los más jóvenes es que hoy puede ser lobo y mañana caperucito. Sí. Y al final muchas de las agresiones y de las violencias y de las ciberviolencias vienen por parte de sus propios compañeros y compañeras. A veces de chicos a chicas, otras veces de chicas a chicas, grupos mixtos, porque el machismo se ejerce desde todas partes. Y de chicas a chicos también. De chicas a chicos. Y el machismo se ejerce de mil maneras. Sí. Y las violencias de todo tipo se ejercen entre todos y todas muchas veces. Y el rol y la responsabilidad que existe también en no solamente ejercerla directamente, sino también qué hacemos cuando somos testigos, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Nos callamos? ¿Defendemos a la persona? Sí, claro, es que son muchas, yo diría muchas perspectivas y es como de alguna forma aterrizar todo un mundo, o sea, la ciudadanía, todo lo que tenga que ver con nosotros, pero es aterrizarlo en un mundo digital. O sea, es algo, yo diría, paralelo. No lo podemos, ya no podemos decir, no, eso no, eso no existe. Tú puedes coger a tus hijos y decirle desde bebé, tú no vas a utilizar un móvil nunca, ni nada digital, pero llega a la escuela, su compañero. ¿Cómo tú garantizas que un compañero no le preste un móvil? ¿No?
y después en la parte digital en la escuela se está enseñando con todas las vías digitales. O sea, entonces tenemos que aprender a cuidarnos. Y me encanta este concepto de cuidadanía. Lo que es que acabo de descubrir que tengo que estudiar muchísimo. A partir de ahora estoy en función de, creo que voy a ir a los talleres y todo. Bueno, deja ver, porque te iba a preguntar, ¿desde qué edades consideras fundamental comenzar a trabajar la ética digital y por qué? No es para saber si yo puedo estar, no, es para que nos expliques. Bueno, pues nosotras empezamos trabajando en bachiller. Luego nos pidieron secundaria. Hace 3 años nos pidieron primaria. La investigación, últimos cursos de primaria. La investigación de Deusto se hizo desde primero de primaria. Y yo les diría que, por supuesto, adaptado a la edad, se empiece a trabajar desde que nacen. Porque es también en base a nuestro ejemplo. Porque si las familias no se miran a los ojos, sino a través de la pantalla, ya indirectamente le estamos enseñando a los bebés y a las bebés esto, ¿no? Si conectamos a los niños y niñas a una pantalla para que se estén quietos o quietas, o callados o calladas, y durante horas ya les estamos enseñando cuáles son los usos digitales y ya están teniendo acceso a un montón de contenidos y durante un tiempo que no les viene bien. Y luego cuando ya empiezan a interactuar, incluso muchas veces a través de los grupos de WhatsApp, de mira, vamos a enviarle una foto a la abuelita o vamos a escribirle algo, se les puede ir enseñando qué son los emoticonos, que hay que ser agradable, que cuando se mande una foto hay que mandarla con cariñito, que está bien hacer bromas, porque desde chiquititos y chiquititas, desde los 2-3 años, ya les empieza a hacer gracia utilizar filtros y modificar fotografías. Por supuesto, porque es algo novedoso y también yo creo que tiene que ver, sabes que en esas etapas hay mucha imaginación y llevarlo y yo diría y cuidarlo en ese momento es muy importante. Así que es algo interesante, claro. No es lo mismo hablar para jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de la ESO, que hablar para niños de educación primaria. Pero lo interesante es que para todos, porque no hay una casa donde no exista un móvil. No la hay. Donde no haya tecnología, incluso en los países subdesarrollados. O sea, y ellos les llaman los nativos digitales, todo eso, entonces ellos ya vienen con eso. Pero no lo son, ¿eh? Yo esto también... Sí, lo sé. También sé lo que es algo a matizar, porque luego en realidad lo saben utilizar para la broma y para jugar al videojuego, pero luego no saben protegerse bien, no saben utilizarlo adecuadamente, no saben utilizarlo para poder desempeñar a veces no un trabajo, todo. Un estudio, ¿no? Entonces no se puede dejar en manos de niños muy chiquititos una herramienta que les abre a un mundo de posibilidades cuando no les dejaríamos caminar por la ciudad solos, pero les dejamos caminar virtualmente. Es lo que dices, por el mundo. Son mundos paralelos. Claro. Es la realidad y después ya toda la parte virtual esta. ¿Y cómo es la metodología a la hora de la intervención? Porque hemos hablado de talleres, la formación del profesorado, me imagino que los profesores tengan alguna formación, y el trabajo con las familias, porque estamos hablando de niños y hay que ver cómo es con las familias, si los autorizan, si están de acuerdo, si todas estas cosas, y ya el acompañamiento institucional. ¿Cómo va eso con el proyecto? Pues nosotros lo que hacemos es que primero mandamos información del proyecto, una convocatoria a todos los centros educativos de secundaria y bachiller y formación profesional, a través de nuestras redes, a través de nota de prensa, les invitamos, ¿no? Les decimos, miren, nos han aprobado este proyecto, si están interesados, interesadas en llevarlo a cabo, contáctennos. Y bueno, pues desde ahí ya recibimos algunas peticiones y también solemos recibir petición de interés de los centros que ya vienen trabajando con nosotras de años anteriores. Entonces, bueno, pues en función de... Sí, porque ya ustedes tienen un trabajo, o sea, ya tienen algo experimentado y siempre dicen, mira, vamos a verlos porque ellos trabajaron en tal escuela y dio resultado. O sea, que ese trabajo que han ido ganando experiencia ustedes, pero también de alguna forma un posicionamiento social. Y eso es muy importante. ¿Qué tipo de materiales o herramientas ofrecen para fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación y a la sobreinformación? Porque no es lo mismo la desinformación que la sobre, que también existe y a veces no hablamos de este término tampoco, de la sobreinformación.
Bueno, pues en la propuesta didáctica que está colgada online en la sección de materiales de nuestra página web. ¿Puedes dar la dirección? En opcionate.com, en la sección de materiales. Tienen opcionate.com. Todo en minúscula. Todo en minúscula. Todo seguido. Entran en la sección de materiales y bueno, ahí ven todos los materiales que hemos ido elaborando y entre ellos está una propuesta didáctica que está acompañada de fichas de evaluación y también de las propias presentaciones PowerPoint. Para que tengan todos los materiales elaborados como base, que por supuesto luego el profesorado los puede adaptar como considere. Y nosotros lo que promovemos siempre son actividades participativas y vivenciales. Entonces implican la reflexión individual, colectiva, el trabajo en grupos. Tenemos también una propuesta de vídeos, que algunos son los propios cortometrajes que hemos hecho con jóvenes de la isla, que esos les gustan mucho. Otros son otra propuesta de vídeos de otras entidades que también trabajan muy bien. Y muchas veces pues son vídeos cortitos que los vean y que de alguna manera reflexionen sobre ese vídeo, que identifiquen sobre ese vídeo cosas prácticas como si han puesto normas en su propio grupo de WhatsApp de la clase, qué tipo de acuerdos, si lo han hablado o no, qué acuerdos harían, ¿no?, de convivencia, o otras cuestiones prácticas que tienen que ver con que analicen. Les pasamos una fichita, aparte de los quiz online, para que analicen cómo protegen sus dispositivos, qué cosas comparten, qué cosas no comparten, cómo los usan, cuáles son, digamos, las webs o las plataformas sociales que más usan. Todo muy participativo para crear, digamos, ese diálogo, si han tenido algún riesgo. Con los más chiquititos fue muy gracioso porque me encantan los niños pequeños. Les preguntamos en primaria, en la investigación que hicimos, qué problemas habían tenido, porque la palabra riesgo es como, ¿habéis tenido alguna vez algún problema cuando estáis en internet? Sí. Y de repente levantaron la mano, ¿no? Y fue como, ¿cuál? Y dijeron, que se nos fue la wifi. Ah, muy interesante. Bueno, mira, pues el mayor riesgo ha sido ese, no está mal, ¿no? No está tan mal. Entonces siempre intentamos que haya debate y luego de cara al trabajo con el profesorado tenemos reuniones, tenemos formaciones. Y lo que intentamos es que el resultado final sea algún material del alumnado que puedan presentar a cursos inferiores o que puedan presentar a sus familias. Es muy difícil que las familias acudan a los centros educativos. Ahí vamos ahora. ¿Qué preocupa más a las familias cuando se aborda esta educación digital? Bueno, pues lo que ocurre es que en la investigación que hicimos, las familias nos planteaban que en primaria, que estaban muy preocupadas, ¿no? Por cómo, sobre todo, cómo lidiar con las cuestiones al interior de la familia, porque hay distintos criterios a veces y es difícil llegar a un acuerdo, y cómo llegar a pactos sociales con otras familias precisamente por lo de los amigos y amigas que tú decías, ¿no? Y con los centros educativos. Sí. Pero luego lo que ocurre es que en primaria es más fácil en un momento dado convocar una formación, un diálogo con las familias en las tutorías, etcétera. En secundaria es más difícil porque por alguna cuestión, con lo liadas que vamos la gente y que igual ya sienten que son más mayores, participan mucho menos en las actividades. Entonces, lo que estamos proponiendo este año, a ver qué tal va, es el convocar a las familias a una actividad en la que sus hijos e hijas les presentan sus vídeos, sus trabajos. Eso creo que es muy importante porque, sin lugar a dudas, me pregunto, ¿no? ¿Qué papel juegan las madres, los padres, las abuelas, los tíos, la familia en general, en la construcción de una ética digital coherente en casa? Porque una cosa es la escuela, pero ¿y en casa? Pues, como te decía, en la investigación que hicimos con Deusto este año, que es la que tenemos más reciente, precisamente tanto coincidían porque teníamos ahí el triángulo, ¿no? Lo que nos decían los niños y niñas, lo que nos decían los docentes y las docentes y lo que nos decían las familias. Los niños y niñas son muy conscientes, y las familias también, de las incoherencias que hay. Y de que siempre suele haber alguien en la casa más permisivo o más permisiva que otros, y que hay espacios donde tienen una libertad total o demasiada, sobre todo vinculadas con espacios de cuidado con los abuelos, con tíos y tías, con hermanos o hermanas mayores, ¿no? Y algo que descubrimos que nos llamó mucho la atención, estamos hablando de primaria, estamos hablando de menos de 12 años, pero que también de los 12 a los 14, en el marco del trabajo que hemos hecho con Participación Ciudadana, nos decían, es que
ellos, los chicos y chicas, aunque se enfaden, agradecen que se les pongan límites. Por supuesto, porque es que a veces es por desconocimiento. O sea, hay niños que cuando tú los regañas te dicen, y jóvenes incluso, te dicen, pero es que yo no lo sabía. O sea, y entonces nosotros nos atrevemos a regañarlos sin haberles enseñado. Es que es algo muy difícil. Y quieren espacios de confianza. Por supuesto. Tanto en el centro educativo hay que eliminar o reducir, porque eliminar es imposible, hay que reducir la brecha adultocéntrica. Sí. Hay que estar más cerquita de lo que les interesa. Y aunque... adaptarnos a su lenguaje. Escucharles, que nos cuenten, ¿no? Porque si no conocemos, es como que hemos llegado al límite de decidir qué libro le damos o qué película vamos a decidir que vean, ¿no? Pero con respecto a videojuegos y al acceso a contenidos online, muchas familias se desentienden, ¿no? Es así. Y es muy importante acompañarles también en eso y que no haya tanta distancia y que avisarles de los riesgos, igual que avisaríamos del riesgo, espero, ¿no? Frente a un posible acoso sexual o frente a, si te pierdes... A veces tienen miedo de decirlo a la familia y están siendo acosados, pero tienen miedo porque después está la parte de la familia que dice, tú lo provocaste. Claro, es que la culpabilización de la víctima es algo que también venimos trabajando. Claro. Y trabajamos con ellos y con ellas, porque les preguntamos, por ejemplo, en caso de que digo una chica, porque esto es más frecuente, ¿no? Pero puede ser cualquiera. En caso de que una chica le haya compartido a su pareja una foto sexual y su pareja la difunde sin su consentimiento, ¿quién tiene la culpa? Es que es... Ella, los dos. Sí. Entonces hay que trabajar por supuesto, que hay que establecer unos mecanismos de protección, ¿no? Y que saber que corremos riesgos cuando difundimos una foto propia, ya sea en una plataforma o ya sea otra persona, ¿no? Pero la responsabilidad y la culpa recae sobre la persona que comete el delito, porque además es un delito. Entonces también trabajamos mucho sobre qué es una mala práctica y qué es un delito. Porque y da resultado, porque muchas veces, como tú bien decías, ellos y ellas no son conscientes, piensan que lo que están haciendo es una broma y no son conscientes de que se les puede caer el pelo. O sea, de que verdaderamente primero es el daño que están causando y que a veces es irreparable a corto plazo. Es que se han visto suicidios incluso por esta causa. Es que tienen que ser conscientes del poder de las palabras y del poder de las acciones y que está el poder de hacer algo muy positivo hacia alguien, pero que tenemos una dinámica que es arrogar un papel, ¿no? Ir arrogando un papel para que lo vean cada vez que insultan o hacen daño a alguien, ¿no? Y luego les decimos, déjame el papel como estaba. Es imposible. Y se me quedan con cara así como de, no, les digo, no, ahora quiero el papel como estaba. No se y lo me ve. miran, no saben ni qué decirme. Y ya alguien dice, no, es imposible. Digo, pues lo mismo pasa con las personas. Hay heridas que no se pueden curar. Las heridas no se pueden curar. Las manchas no se pueden curar. Y te pregunto, ¿estamos educando para consumir tecnología o para comprenderla críticamente? ¿Qué tú crees según tu experiencia y lo que has visto en estos centros educacionales? Creo que hay mucho por hacer. Creo que tenemos que pararnos un poquito. Lo que pasa que todos los colectivos, por eso no me gusta como responsabilizar del todo a ninguno, ¿no? Porque decimos las familias, todas las familias quieren a sus hijos y mayoritariamente quieren lo mejor para sus hijos. Pero muchas veces, pues por falta de tiempo o priorización, pues no llegamos, ¿no? O no llegan. Los docentes a veces hacen lo que pueden también con lo que hay, ¿no? Las chicas y chicos lo mismo, ¿no? Pero sí que es importante ir dando más pasos, que ya se están dando algunos, y por eso para nosotras son bienvenidas las medidas gubernamentales de control a las tecnológicas y de control en el acceso a las redes sociales a los menores de 16, porque nos parece que es una gran forma de concienciación social y el que alguien, diga de una manera clara y potente, esto está haciendo daño a los menores y hay que pararlo de alguna manera. Entonces hay que seguir con la reflexión, hay que seguir con el trabajo, tiene que haber pactos entre las familias para no entregar dispositivos móviles, smartphones
hasta el mínimo los 12-13 años, que es lo que están recomendando. Están recomendando 13 y se están entregando en la primera comunión. Sí. Casi sin control parental. También hay que decir que los controles parentales se los saltan. Porque, sí. como tú decías, pues claro, pues quieren ser mayores, pues están en la edad que están. Y sobre todo hay que, además de restringir en la medida de lo posible, hay que acompañar y hay que enseñar su uso, ¿no? Entonces, si no queda más remedio que lo tengan porque la familia lo necesita, hay que restringir su uso en función de las edades y el acceso a qué en función de las edades, y luego hay que acompañarles, hay que enseñarles y hay que estar al tanto porque no están seguros porque estén en casa. Esto ya creo que lo tenemos claro. No, es que está en su habitación, sí, pero es que ¿pero en qué está en su habitación? Mentalmente, cognitivamente, no está conectado a algo que puede ser un riesgo muy grande para es que su no salud. está en un lugar físico, no nos damos cuenta. O sea, sí están en ese lugar físico, pero también están en otro lugar. Y las emociones y lo que está sintiendo y lo que está viviendo virtualmente es tan real como la parte física, como si lo estuviera viviendo presencialmente. Desde tu experiencia, ¿qué competencias digitales éticas deberían tener cualquier ciudadano o ciudadana en este 2026? Bueno, yo creo que hay que tener ética primero. Sí. Primero, ética, ¿no? Uh-huh. Y ética es una conciencia de estoy en el mundo, vivo en relación y voy a intentar en la medida de lo posible cuidarme y cuidar y no hacer daño. Y eso trasladado a lo digital. ¿Qué retos enfrenta Opciónate para dar continuidad y sostenibilidad a este proyecto? Bueno, pues los principales retos yo creo que suelen ser la financiación sostenible. Yo creo que lo diremos todas las entidades. Es algo que lo dicen todas las entidades a Sansofé. Claro. Y yo creo que teniendo financiación sostenible hay muy buenos y muy buenas profesionales que trabajamos, con las que contamos, con las que colaboramos. También es cierto. Muchos jóvenes que quieren seguir aprendiendo, que están haciendo sus certificados de igualdad, están haciendo certificados en el ámbito de trabajo social. Entonces, es un trabajo que necesita, y luego también para este trabajo en concreto, el reto también es la coordinación y la disponibilidad con las instituciones públicas que se alineen con las legislaciones y políticas adecuadas para que podamos trabajar, ¿no? Porque es así. Algunas estructuras de coordinación para la igualdad de género tampoco son sostenibles, las y los docentes de los centros públicos no siempre tienen todas las herramientas y toda la financiación que necesitarían. Entonces, bueno, yo creo que con financiación, reflexión y buen hacer entre todos y todas, la comunidad social, educativa y estatal, gubernamental, podemos seguir trabajando. Sí. Si ahora mismo tuvieras que dejar una idea que fuera fuerte a nuestra audiencia sobre cómo vivir la tecnología con conciencia y humanidad, ¿cuál sería? ¿Cómo vivir la tecnología con conciencia y humanidad? Y humanidad. Bueno, es que primero teniendo conciencia y humanidad. Sí, sin lugar a dudas no se puede lograr si no es así. Claro, es que la tecnología es una herramienta. Muchas personas, lo digo porque se ha discutido en varios programas aquí, he estado en lugares, en encuentros donde se debate. El Día Internacional de la Radio, que fue el 13 de febrero, estuvo dedicado a esto, precisamente a las tecnologías, a las inteligencias artificiales, y muchas personas lo atacan, pero es que no. O sea, hay que entenderlas y saber utilizarlas. Y es lo que creo que nos va faltando desde el punto de vista de la conciencia. Y ya, si no somos humanos, pues claro, nos dominarían. Es así. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta una cosa que yo no me canso de repetir, y es que la gente tiene la idea de que el espacio online es un espacio público, y es un espacio público en la medida en que lo usamos todos y todas, pero ¿sí? En realidad es una plataforma privada, de una empresa privada que está programado con una ideología determinada que predispone a unos contenidos en lugar de a otros, y por eso lo que hay que fomentar es el pensamiento crítico para que cada uno y cada una pueda, desde su conciencia y su humanidad, decidir, porque las nuevas tecnologías no están creadas para el bienestar humano, y en esto nos confundimos. Están creadas
para conseguir financiación. Es así. El tiempo se nos acaba. Yo pedirte, Ana Lidia, que quedas comprometido con Sansofé para que regreses. Gracias por compartir con nosotros esta mirada profunda y necesaria. La tecnología no es neutra, refleja lo que somos como sociedad. Proyectos como Cuidadanía, no se me va a olvidar ese término, y Ética Digital nos recuerdan que el futuro no se programa solo como un código, sino con valores. Gracias por el trabajo que realizan desde Opciónate y por ayudarnos a comprender vuelvo otra vez con la palabra, ciudadanía. Cuidadanía. Sí, pero que ser ciudadanía también implica cuidar, respetar y construir comunidad en el mundo digital. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Todo lo que digo se queda flotando, cruza las horas, sigue viajando, como una chispa que enciende el lugar, como una marca difícil de borrar. Somos reflejo en cada pantalla, somos la voz que nunca se calla. Si elijo restar que en cada decisión cambia el latido de la conexión. Que mi huella sea luz, no ruido ni cruz, que construya y no destruya, que incluya y no excluya. Que mi huella sea verdad, con fuerza y con bondad, que la red sea comunidad, tejida con dignidad. No todo se mide en aprobación, ni todo se compra con atención. La fuerza real está en comprender que al otro también hay que proteger. Si el cuidado guía el camino, lo digital se vuelve el destino. Más humano, más real, más libre y más igual. Cada palabra puede elegir si quiere herir o quiere construir. Que mi huella sea luz, no ruido ni cruz, que construya y no destruya, que incluya y no excluya. Que la red sea comunidad, tejida con dignidad. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. La lucha contra el cambio climático también es una cuestión de justicia social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 reconoce que las consecuencias ambientales afectan a quienes menos recursos tienen. Por eso, la participación ciudadana es esencial para que la transición sea justa. Participar permite visibilizar impactos concretos en barrios y comunidades. Permite exigir planes de adaptación, protección y prevención que respondan a las necesidades reales. Sin esa participación, las decisiones pueden aumentar desigualdades. La acción climática no es solo plantar árboles o reducir plásticos, es repensar el modelo de desarrollo. Y ese debate debe incluir a la ciudadanía. Escuchar, dialogar y construir soluciones colectivas fortalece la respuesta frente a la crisis climática. Actuar por el clima es actuar por el futuro común. Y ese futuro se construye con participación, compromiso y responsabilidad compartida. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Acción por el clima. Esperamos haberte sido útiles en esta mañana. Te esperamos en la próxima edición de nuestro programa. Hasta entonces, recuerda que en www.radioguiniguada.com/Sansofé podrás revivir este programa y todos los emitidos desde que comenzamos en el año 2018. Hasta entonces, buenos días.